Desde niño, por parte de mi familia, se me inculcó la fe y la religión católica. Siempre se me dijo que Dios era nuestro Salvador y que debíamos orar, entregar prácticamente nuestras vidas a la fe, para que así al morir pudiéramos ir al cielo, salvar nuestras almas. Incluso siendo muy niño, tuve muchas dudas acerca del concepto del cielo, del infierno. ¿Cómo es posible que pudiera haber algo más allá de la muerte, más allá de la vida misma? En fin, que hasta la fecha no he resuelto nada y sé que nadie lo ha hecho. Pero en sí, en lo que me quiero enfocar es que cuando era niño y tenía 8 años, vivía junto con mi madre y mi abuela en un viejo ranchito del sur de México, un lugar prácticamente olvidado del mundo y en el cual vivían algunas cuantas personas. Era un pueblo muy pequeño. Sin embargo, como es bien sabido, la fe católica tiene que llegar hasta los íntimos rincones del mundo. Por tanto, en aquel pequeño pueblo se estableció una pequeña iglesia, la cual fue construida, y después de 6 meses de arduo trabajo, aquellos trabajadores que la entregaron prácticamente pusieron a nuestro servicio la fe y la mano de Dios para salvar nuestras mentes y nuestras almas. Fue para un domingo que por fin las campanas de aquel templo empezaron a sonar muy temprano. Las personas del pueblo nos fuimos acercando. Yo no sabía ni qué pasaba con aquello, pero tenía que seguir a mi madre y a mi abuela, la cual ya estaba muy enferma. Yo nunca había asistido a una iglesia, mucho menos escuchado la palabra de Dios, el Evangelio. En aquel templo estaba el padre Mateo, un hombre de unos 42 años, alto, güero, de ojos azules, un hombre que tenía una apariencia bastante imponente. Pero francamente yo me aburría en la iglesia. Lo que se hablaba ahí pues no era algo de interés para los niños. Sin embargo, mi madre y mi abuela estaban muy pero muy devotas. Se persinaban y rezaban, hacían todo lo que el padre les indicaba. Aquello me parecía raro, pero pues bueno, tenía que respetar. Al terminar la misa recuerdo que mi madre se acercó con el padre. Yo iba atrás de ella. Le besó la mano y le pidió una bendición por la salud de mi abuelita. Ella ya estaba grave y prácticamente en estado casi terminal. Mi madre le pidió al sacerdote que fuera a la casa para que la bendijera y para que le diera oración a mi abuela a ver si se cumplía un milagro de sanación. Algo que nunca se me va a olvidar es que aquel sacerdote es como si se quisiera tragar con la mirada a mi madre. Y es que mi mamá era muy guapa, muy joven, aún no llegaba ni a los 30 años, era viuda, y yo sabía que varios de ahí del pueblo la querían conquistar. Sin embargo, mi madre siempre le guardó luto a mi papá. Aquel sacerdote aceptó de inmediato la invitación de mi madre. Mi abuela se puso muy contenta, y esa misma noche lo tuvimos en casa. Mi mamá sirvió unos panes, un chocolate caliente y unas tortillas de masa hechas en comal con unos frijoles fritos. Pero qué rico cocina usted, señora Carmen. Me ha complacido mucho la manera en que me han atendido. De verdad que no me lo esperaba. De verdad le agradezco. Sé que yo era aún muy pequeño, pero aún así, había algo en ese sacerdote que no me daba espina. Recuerdo que esa noche hizo una bendición en la casa y después sacó una especie de copa en color dorado. Le vació un poco de vino y algo más, algo que no entendía qué era. Inmediatamente se lo dio a beber a mi madre, a mi abuela no. A ella le dio de otro recipiente. Mi mamá bebió aquello. Estaba muy agradecida con el sacerdote y en cuanto se marchó, no sé por qué, pero vi unos ojos de algo que era más que alegría en el rostro de mi madre. Las visitas de aquel sacerdote no fueron tan frecuentes, pero sí una vez por semana. Pasado como un mes, recuerdo que mi madre se ofreció para ir a ayudar a la limpieza en la casa del sacerdote y también en la iglesia. No solo era mi madre, también había un par de mujeres más del pueblo que se habían ofrecido para ayudar. Había muchas tareas de limpieza, de orden, de organización.
y recuerdo que mi madre iba muy entusiasmada. Iba día tras día y a veces me llevaba con ella. La casa del sacerdote era muy modesta, nada distinta a las demás casas del pueblo. Sin embargo, tenía algunos privilegios. Siempre el sacerdote tenía comida fresca, gente que le ayudaba, a veces mi mamá, a veces otras señoras. Pero en fin, a él se le respetaba y se le daba la vida casi como a un rey. Muchas veces, mientras mi madre limpiaba esa casa, se ponía a platicar con el sacerdote. Se reían y hablaban más. Y yo nada más andaba por ahí, jugando en el suelo con algo, esperando a que mi madre terminara para regresar a la casa. Yo era un niño que no estudiaba. En aquel pueblo no había escuela. Imagínense la situación tan crítica que vivíamos. Como bien mencioné, no iba a la escuela, pero a veces en las mañanas me iba a ayudarle a don Pancho al sembradío. Ahí recolectábamos maíz o todo lo que se había dado en la cosecha. A veces también me iba a los huertos a recolectar naranjas, limones, mandarinas y demás cosas. Y fue para una ocasión que, estando ahí, en el huerto, empecé a sentirme mal. Me dolía el estómago y le dije a don Pancho que me dejara ir a casa. Don Pancho me vio todo pálido y me dijo que sí, que me fuera y me tomara algo, que descansara. Al día siguiente podía seguir ayudándole. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que mi mamá no estaba. La puerta estaba cerrada con llave, así que no podía entrar. Caminé y caminé hasta la casa del sacerdote. Me imaginé que mi madre estaría ahí. Me fui acercando a la casa del sacerdote. Como ya había ido varias veces, ya sabía la maña para abrir la puerta, así que la abrí, pero había mucho silencio. Allí en la sala no había nadie. Sin embargo, al instante, me percaté de unos murmullos que provenían del cuarto principal. Me fui acercando, pues me pareció reconocer la voz de mi mamá. Estando frente a la puerta, me di cuenta que estaba hecha de madera vieja. Tenía varios huecos, por los cuales se podía ver a través y contemplar lo que había del otro lado de la puerta. Me acerqué y pegué el ojo por una hendidura, y no tuve que esperar mucho para poder entender lo que estaba ocurriendo en aquella escena. El sacerdote se encontraba acostado boca arriba. No tenía ropa, y encima de este se encontraba mi mamá. Ella se meneaba y se movía de una forma que ahora entiendo que era muy erótica. Mi madre, con sus manos, apretaba el pecho del sacerdote. Gemía y gemía. Ella lo estaba disfrutando. De pronto nomás vi cómo el sacerdote la tomaba del cuello, como si quisiera ahorcarla. Entendí que aquello era parte de la dinámica. Mi mamá le gustaba mucho aquello, y la verdad es que me quedé sin poderme mover. Estaba traumado. Jamás había visto a dos personas haciendo aquello, y mucho menos había visto a mi madre desnuda, y mucho menos cometiendo el acto del pecado. Cuando pude recuperar mi movilidad, me di la media vuelta y salí corriendo. Evidentemente hice ruido. Estoy seguro de que se percataron de mi presencia, porque un par de horas más tarde, aquel sacerdote le pidió a mi madre que me llevara a su casa, que nos dejara a solas para platicar. Me imaginé de entrada que el tipo quería justificar lo que había pasado, porque era evidente que descubrieron que los vi. Mi madre se fue para la casa. Yo me quedé a solas con el sacerdote, y de inmediato me habló muy serio. Siéntate aquí, Daniel. Tú y yo necesitamos hablar. Me senté justo enfrente del padre. Él me miraba con unos ojos realmente imponentes, casi llenos de odio. Necesito que me expliques específicamente qué es lo que ocurrió hace un rato, qué andabas haciendo por acá y también qué es lo que viste. Agaché la mirada. Yo era aún muy pequeño como para poder explicar todo aquello que había visto. El padre insistió en preguntarme, pero yo no respondí nada. No más de pronto me pidió que entráramos a la habitación. Yo le tenía mucho miedo y tuve que obedecerlo. Me pidió que me recargara junto a la cama, y en eso vi como el tipo del ropero sacó un cinturón, lo acomodó en sus manos
y de pronto empezó a azotarme. Uno tras otros los golpes, hasta que me doblegaron y caí completamente de rodillas. Aquel tipo me golpeó hasta que se cansó. Me dejó muy mal herido. Con esto espero que aprendas la lección, Danielito, de que no andes de metiche en donde no te llaman. Y sobre todo, más te vale que esto no se lo cuentes a nadie, porque te va a pesar. Ahorita saliste con vida de esta casa. Sin embargo, mañana puede que no, y tu madre tampoco. Salí de la casa del sacerdote. Me costaba trabajo caminar. Tenía heridas por los cinturonazos en todo el cuerpo. Cuando llegué a casa, mi madre me vio, pero a ella no le importó lo que me estaba pasando. Simple y sencillamente, acercó un balde con agua tibia y empezó a limpiarme las heridas. Sin embargo, nunca me cuestionó qué me había pasado. Ella sabía perfectamente lo que el sacerdote había hecho. Fueron pasando los días y las visitas de mi madre no se dieron. Al contrario, ella lo visitaba con más frecuencia. Aquella relación tan extraña parecía como un noviazgo oculto. Y me di cuenta también de que aquel sacerdote le estaba haciendo regalitos a mi mamá. Dinero, algunas joyas de a lo mejor no mucho valor, pero que a mi mamá le encantaban. Mi abuela también ya se daba la idea de lo que pasaba, pero se hacía de la vista gorda. Ella sabía que todo lo que nos beneficiara, sin importar la procedencia, era bienvenido a la casa. Sin embargo, para esos días, mi abuela de repente se puso muy mal. Ella ya estaba en las últimas, y mandaron llamar al sacerdote para que le diera los santos óleos. Vi llegar a aquel hombre nuevamente. Lo miré a los ojos y me dio mucho miedo. Me temblaron las manos y se me aceleró el corazón. De inmediato me fui a esconder, y desde la distancia vi cómo se acercó con mi abuela, la cual prácticamente ya estaba agonizando. Aquel sujeto hizo la oración y despidió a mi abuela de este mundo. Cuando la pobre anciana hizo su último aliento de vida, noté que el sacerdote hizo unos movimientos extraños con su mano. Las acercó hacia el rostro de mi anciana abuela y parecía como si quisiera atrapar su alma o lo que quedara de ella en este plano terrenal. Aquello fue muy extraño. Incluso hasta mi mamá como que se sintió un tanto confundida con aquello que hacía el padre. Al final el sacerdote cubrió el cuerpo de mi abuela con una sábana blanca, se persinó y mi mamá se acercó para llorar. El sacerdote la abrazó y ahí estuvieron un momento. Yo no sabía qué hacer. Me sentía triste por la muerte de mi abuela, pero mantuve mi distancia. La pérdida de mi abuela se sintió bastante. Ella me cuidaba mucho, mi mamá también, pero ella con los temas del sacerdote le daba preferencia a él. A veces tenía ganas de gritar que ese sacerdote era el mismo diablo, por todas las cosas que hacía, pues era evidente que no solo lo hacía con mi madre, sino también con otras mujeres. Y es que en aquel pueblo, como en muchos de México, se practicaba brujería, se hablaba de amarres de amor, de trabajos, de venganzas y demás. Y por esto es que me llamaba la atención el por qué siempre el sacerdote les daba algo a beber a aquellas mujeres, las cuales era un hecho que pasaban por su cama. Sus caricias invadían los cuerpos de aquellas mujeres, a las cuales previamente, seguro en la bebida, les había puesto algún tipo de encantamiento. La situación aparentemente era estable, dentro de lo que cabe mencionar. Sin embargo, un día vi que mi madre entró a vomitar al baño. Se sentía muy mal. Decía que estaba mareada y no sé qué tanto. Y lo que más me sorprendió es que ese síntoma le duró varios días. Una señora que era la vecina, pues ahí le dijo nomás de broma, que a lo mejor hasta estaba embarazada. Pero pues no había forma de que aquello ocurriera, pues mi mamá no tenía esposo. Pero yo sabía cuál era su secreto. Así que lo que le dijo la vecina estaba profundamente dentro de las posibilidades. El problema más grande no era que mi madre estuviera embarazada. El problema real es que no era la única. Había otras mujeres que misteriosamente salieron con su domingo 7.
Evidentemente en algunos casos no hubo mayor problema, porque había mujeres casadas que eran víctimas de aquel sacerdote, pero al pasar del tiempo, a mi madre se le empezó a notar más la panza, y con esto empezaron a surgir muchas ideas, muchos rumores de que ella tenía algún amante por ahí a escondidas. Algunas de las vecinas culpaban a algunos de los hombres borrachos, esos de las cantinas. Decían que mi madre se andaba revolcando con uno y con otro, pero jamás las personas llegaron a pensar que se trataba del mismo sacerdote, aquel que estaba haciendo todas aquellas maldades. Cuando mi madre dio a luz, todo se llevó a cabo de una manera muy discreta. Hubo una partera que le estuvo ayudando para traer al mundo a su bebé. Sin embargo, cuando éste nació, hubo varios detalles en particular que terminarían evidenciando que el sacerdote era el padre del niño, y no solamente del niño de mi madre, sino también padre de los niños de las otras mujeres, porque, para su mala suerte del padrecito, los niños habían salido con los ojos claros, muy rubios como él. Ahí sí ya no quedaba duda, porque en aquel pueblo sí había una que otra gente güera, pero los morenos predominábamos, así que esto, como era de esperarse. Al principio se mantuvo bajo calma, pero lo que aquel padre no se esperaba es que algunos de los hombres del pueblo ya estaban preparándole una sorpresita. Fue para una noche que se reunieron más de 15 señores. Iban todos con palos, con machetes, con rifles y pistolas. De antemano era aquello totalmente innecesario. El padre físicamente estaba indefenso, pero aún así, la escena era muy atemorizante. Aquellos pobladores ni siquiera tuvieron cordialidad. De inmediato llegaron y tumbaron la puerta, quebraron las ventanas de aquella pequeña casa. El sacerdote estaba acostado, andaba en puros calzones, y asimismo lo sacaron del cabello. Órale, pinche padrecito, ¿a poco creías que te ibas a salir con la tuya? Pues si nomás de ver a los chamacos que nos nacieron. Ya nos dimos cuenta de que tú fuiste el desgraciado que se andaba trepando con nuestras viejas. De veras que no tienes madre. Pero ahorita vas a ver, te vamos a dar lo tuyo, pa' que se te quite lo cabrón. Aquellos hombres llevaron arrastrando al sacerdote. Lo llevaron hasta el centro del pueblo, donde había una pequeña plaza. Ahí mismo la gente empezó a salir de sus casas. Estaban espantadas de lo que estaba ocurriendo. El padre nomás gritaba, pero los hombres lo callaban con un puñetazo, una patada o un palazo. Justo en medio de aquella plaza, la gente se acercó y llegó un hombre con un palo. Aquel parecía que lo habían engrasado, y yo estaba muy niño para imaginar de qué se iba a tratar el asunto. Pero de pronto, la cosa se puso horrible, porque un hombre le bajó el calzón al padre, y de pronto le metieron aquel palo, ya saben por dónde. No hubo piedad. El hombre se retorcía como un maldito perro de la calle y daba vueltas en el piso, pero ahí mismo los hombres lo pateaban, lo abuchaban, lo escupían. El padre trataba de sacarse aquello de su cuerpo, de levantarse y huir, pero era imposible, no tenía escapatoria. Al final, entre varios hombres, agarraron al sacerdote y ahí bien empalado, colgaron una soga de uno de los troncos de los árboles. El padre gritaba e imploraba por su vida, pero piedad no iba a haber, así como él no la tuvo para andarse revolcando con las mujeres del pueblo. Pues ahora sí, mi padrecito, ahí le va su bendición, a ver si Diosito me lo quiere recibir en el cielo. Así que ya vaya rezándole, porque ahorita se lo va a cargar la chingada. El padrecito imploraba por su vida, quería una oportunidad más para vivir. En ese momento llegó un hombre que anduvo husmeando en la casa del sacerdote. De inmediato se puso junto al hombre que estaba liderando el linchamiento y se pusieron a revisar las cosas que aquel tipo sacó de la casa del padre. Mire nomás, pinche padrecito, con que andaba haciéndole a la brujería, pero si estará usted pendejo, porque mire, ni su fe ni la brujería lo van a salvar de morir.
Ahora nos damos cuenta cómo fue que engatusó a las mujeres de este rancho. Pero pues mire, por suerte nos dimos cuenta. Y ahora usted va a pagar. Sin decir más palabras, aquel hombre colocó las sogas sobre el cuello del sacerdote y de inmediato comenzaron a colgarlo. Del otro lado otros hombres iban levantando el cuerpo del padre, mientras éste pataleaba y sacudía aquel palo que tenía atravesado en el cuerpo. Sus ojos empezaron a poner en blanco, su lengua fue cayendo, dejó de respirar y ahí en ese instante su vida se extinguió. La gente estaba impactada, no sabían qué decir, pues muchos no estaban en contexto de lo que estaba pasando. Aquellos hombres que lideraban el linchamiento, de pronto estaban muy eufóricos, tiraban balazos al aire y daban palazos al cuerpo del sacerdote, que ya estaba muy fuera de este mundo. Aquel sacerdote tuvo un trágico final, uno horrible, indeseable completamente. Mi madre le lloró mucho porque no pudo hacer nada para ayudarle. También las otras mujeres, aquellas fueron desterradas de sus hogares por haber marcado la lealtad y el honor negativamente de sus hogares. Después de la muerte del sacerdote, su cuerpo fue dejado ahí colgado un par de días, como amenaza de que todo aquel que osara contra la tranquilidad del pueblo tendría el mismo destino. También se descubrió después de su muerte que el sacerdote había estado haciendo brujería. En su casa se encontraron altares y demás cosas relacionadas a la magia negra. Había un listado de mujeres, entre las cuales se encontraba el nombre de mi madre. Aquellos estaban ofrecidos a alguna especie de deidad oscura, a la misma que seguramente el sacerdote ofreció el alma de mi abuela cuando murió. Por eso es que trató de atrapar su alma con sus manos en aquel recipiente. Esta historia está culminando en algo realmente horrible, pero aún falta algo, un pequeño detalle. Aquel sacerdote seguramente estaba vinculado con fuerzas del mal, muy pero muy poderosas. Se los digo porque aquellos 3 hombres que lideraban el linchamiento del sacerdote, al par de meses murieron en circunstancias muy extrañas. Uno de estos se despertó y sonámbulo, caminó hasta el río, ahí murió ahogado. Otro se metió un balazo en la cabeza y el último enfermó de una forma terrible. Partir de este mundo le llevó muchos días de agonía, toda una pesadilla que dejó a todos pensando en que aquel sacerdote realmente era el mismo demonio. Jamás fue un misionero de la fe. Él veía por sus propios intereses, por satisfacer sus propios instintos. No toda persona, por el hecho de que vista una túnica, será alguien en quien confiar, pero eso ya depende de la intuición de cada quien. En fin, que no hay padres que sean malos. He conocido a algunos en la actualidad que de verdad son un ejemplo a seguir, pero en aquel caso, cuando viví en el rancho, nos tocó lidiar con la propia escoria del infierno, porque aquel pequeño rancho ya no fue el mismo después de que fue marcado por aquel gran pecado del sacerdote.